37 dice la palabra de Dios, que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice: de cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Dice el 48: yo soy ¿qué? El pan de vida. Ahí vamos hasta ahí. Padre, toda la gloria y toda la honra es tuya, Señor. Gracias por los aplausos, por la alabanza, por la adoración, Señor. Gracias por esa unción que derramó en la adoración, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, hoy abro los cielos para que fluya tu gloria, tu presencia, tu unción, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, amado Dios. Toda la gloria es tuya. Pido el espíritu de sabiduría y revelación, Señor, como decía el apóstol Pablo, para que seas tu espíritu hablando y no yo, Señor. Que esta sea palabra tuya y no mía, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Ya sé lo que está pasando. Plaqueame los micrófonos. Amén. Denle un aplauso a Dios, hermano. Me estaba desconcentrando en todo. Amén. Amén. Okay. Hermanos, hoy le traigo una palabra que el Espíritu Santo me dio. Yo le puse por nombre el pan de vida. ¿Okay? Todo el mundo sabemos quién es el pan de vida, ¿verdad? ¿Quién es? Cristo Jesús, ¿verdad que sí? Todo el mundo sabemos que Cristo es el pan de vida. Mire, si usted se fija, Cristo en la Biblia fue varias cosas. Decía el apóstol Pablo, decía que Cristo era la roca, la que golpeó Moisés. Era Cristo también, dicen. Y luego Cristo dice que Él era el buen pastor también. Cristo fue el buen pastor, lo que decía el rey David: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y Cristo salía hablando cosas raras que para las mentes religiosas eran una bomba de tiempo, hermanos. Jesucristo también decía que Él era la puerta. Y luego también dice que Él es el pan de vida, hermanos. Así que Cristo sabe que es todo para nosotros, iglesia. Estamos aquí. Mire, en Éxodo, vamos a Éxodo, hermanos. Éxodo. Ahí no quede también porque vamos a estar en esto. Pero vamos a Éxodo. Éxodo 25. Éxodo 25, iglesia. Quiero para que usted vea 25, 30. Quiero que mire a Cristo en el Antiguo Testamento, iglesia. Cristo es, estamos hablando que Cristo es y era y es el pan de vida. Cristo es nuestro pan nuestro, hermanos. Acuérdense que dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Y qué dice? Y danos ¿qué? El pan. La Biblia habla mucho, cuando se refiere a pan, se refiere a Cristo en muchas ocasiones, iglesia. ¿Estamos ahí? Fíjese aquí en Éxodo 25:30 dice: y pondré sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí, ¿qué? Continuamente, iglesia. Mire, aquí este versículo está hablando que antes el sacerdote, iglesia, estaba el atrio, el aposento y el lugar santísimo. Estamos ahí. Y aquí está hablando de un pan que el sacerdote entraba y ponía una mesa en el lugar santísimo, y había 12 panes. ¿Estamos ahí? Dice, mire, la palabra proposición tiene varios significados. Antes de comenzar con eso, mire, tiene ofrenda también, el pan de la ofrenda, el pan de la comunión, el pan de la presencia, el pan de la consagración, el pan del rostro y el pan de la aromático. Fíjese todo lo que era ese pan que agarraba el sacerdote en ese templo, en esa mesa que ponía. Dice la Biblia que el sacerdote pasaba los incensarios para que el pan se penetrara de incienso. Por eso dice el pan del incensario también.
Entonces ese pan se llenaba de aroma, se penetraba de incienso. Pero dice la Biblia que Moisés, cuando salía de ese aposento, de ese lugar santo o de ese lugar santísimo, dice que su cara salía impregnada de la gloria de Dios. Y eso era cuando agarraba el pan y partía el pan. Por eso se llama el pan del rostro. ¿Sabe por qué era el pan del rostro? Porque él miraba en el pan a Cristo. Cuando el sacerdote, por eso Cristo dice: yo soy el pan de vida. Cuando el sacerdote entraba y partía el pan o ministraba el pan, hermanos, dice la Biblia que Cristo, Moisés salía impregnado de la gloria, que tenía que usar un velo para cubrirse de la gloria de Dios. ¿No será, iglesia, que a nosotros nos falta ministrar el pan de vida? Dice la Biblia que nosotros tenemos mayor gloria que Moisés. Ahí lo dicen en Corintios. ¿Y qué pasa? ¿No será que no sabemos ministrar el pan? Porque Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Antes solamente el sacerdote podía ministrar ese pan, pero hoy todos nosotros tenemos acceso a ese pan que es Cristo Jesús. Antes nadie podía tocar esos 12 panes porque me imagino que representaban las 12 tribus de Israel. Pero ahora ese pan que tenemos es vida, iglesia. Es vida, es poder, es autoridad, es Cristo Jesús. ¿Estamos ahí, iglesia? Entonces nosotros tenemos acceso a entrar a esa comunión con el Padre. Y cada vez que nosotros tomamos o comemos el pan, se tiene que llenar de gloria como a Moisés. Dice la Biblia que era el pan del rostro. Una versión dicen el pan del rostro del Señor. ¿Por qué el pan del rostro? Porque se llenaba de gloria. Porque ¿sabe qué? Se le reflejaba a Cristo en el pan. Porque ese pan nadie lo podía tocar, solamente el sumo sacerdote podía tocar ese pan. Gracias a Dios que ahora todo mundo tenemos al pan de vida, que es Cristo Jesús. Estamos ahí. Dice: yo soy el maná, yo soy el pan que comieron sus padres allá en el desierto. Qué hermoso eso, hermanos. Imagínense Cristo en todo eso, hermanos. Imagínense cuando Moisés, me imagino que ministraba ese pan, cómo saldría lleno de su gloria cuando miraba el pan del rostro, como dice la palabra. Cómo saldría lleno de su gloria. Está en Corintios 2, me parece, donde dice que tenía que cubrirse con un velo para que la gloria de Dios no fuera tan fuerte con los demás. ¿Sabe por qué? Porque ese pan que ministraba era Cristo. Qué hermoso sería. Mira, iglesia, de una cosa así tenemos que saber, iglesia, ministrar el pan. En el pan hay mucho poder, en la Santa Cena hay mucho poder. Lo que pasa es que la iglesia lo hacemos como un ritual. Pero vea a este sacerdote Moisés cuando ministraba el pan, lo que pasaba. La gloria se impregnaba en él. Y nosotros tenemos mayor peso que Moisés, dice la palabra. Nosotros era para que estuviéramos volando, iglesia. Pero ¿sabe qué? No hemos sabido ni hemos entendido ministrar el pan. Miren, dice la Biblia que los apóstoles se reunían todos los días a ministrar la Santa Cena del Señor. Dice que todos los días se reunían y comían juntos. Pero dice, y de la mano de los apóstoles vino un gran temor, dice. Y dice que vino la mano de Dios con grandes prodigios, señales y maravillas. ¿Sabe qué? La clave para moverse en lo sobrenatural es ministrar el pan. El pan, porque los apóstoles por eso todos los días hacían Santa Cena o ministraban la comunión o lo que fuera, como usted lo conozca. ¿Sabe por qué todos los días? Porque ellos sabían que ahí estaba la sobrenaturalidad de Dios, así como Moisés. Así como Moisés ministraba el pan, también ellos lo hicieron en otro nivel. Fíjense bien, los apóstoles movían el reino con Cristo, con el pan. Moisés movía el sacerdocio, pero los apóstoles movían el reino con el pan, con la comunión con el pan, cuando ministraban el pan, iglesia.
Qué hermoso ha de haber sido. Me imagino a Moisés ministrando los panes ahí. Y como le digo, unas versiones dicen el pan del rostro. Fíjese, imagínese que Cristo se le reflejara en un pan. Por eso él salía impregnado de su cara, porque cuando agarraba el pan, la gloria del Señor se le aparecía a él en un pan. Mire, otros misterios que habla la Biblia también de los sacerdotes de antes. Dicen que el sacerdote traía en unas 2 piedras que se llamaba Urim y Tumim, me parece. Y sabe que Dios les hablaba por esas piedras. Amén, amén. Fíjense lo que eran. Por eso dice la Biblia que vosotros sois ¿qué? Piedras vivas, porque esas eran piedras que tenían vida. Antes le hablaba al sacerdote la revelación, los misterios por esas piedras. Ahora no, ahora por medio del Espíritu Santo. ¿Estamos ahí? Pero imagínense eso, hermano, que el sacerdote entrara al aposento santo, aquí vamos a ponerle aquí al altar, y que le hablaran las piedras, que las piedras le ministran. ¿Qué serían esas piedras? Gracias ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo, iglesia, que Él nos revela las cosas por medio. Pero vea lo que es un sacerdocio. Sabían mover el pan, comer el pan, estar en comunión con el pan, pero también con las piedras vivas. Y eso, hermano, eso es hermoso, hermano. Imagínense esas cosas sobrenaturales que pasaban, pero ahora el mismo Dios está con nosotros. Ya no necesitamos las piedras, ya no necesitamos el pan. Necesitamos creer en el pan que es Cristo Jesús. Recuérdese que yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan que sus padres comieron en el desierto, el maná. Iglesia, tenemos que comenzar a entender quién es ese Cristo. Mire, Cristo es todo, iglesia. Le decía, una de las cosas era el del pan. Dicen que era el pan de la ofrenda, el pan de la comunión, el pan de la presencia, el pan de la consagración, el pan del rostro y el pan de la aromático. Y ahora Cristo es todo eso para nosotros. Cristo es el pan de qué es ¿quién le da su presencia? Cristo. ¿Quién se le refleja a usted? Cristo. ¿Quién es el rostro de Cristo? Usted es el rostro de Cristo, por si no sabía. Tenemos mayor gloria que ellos, iglesia. El pan de la ofrenda, el pan de la comunión. ¿Quién tiene una comunión con nosotros? Ese pan. Ese pan sigue teniendo comunión con nosotros, iglesia. Ese pan tiene presencia de nosotros y ese pan tiene consagración con nosotros. Todo, o sea, Cristo es todo, iglesia. Tiene que entender que es todo y es todo. Desde el principio hasta estos tiempos, Cristo sigue siendo todo, iglesia. Todo. No, pero es que el Padre, que el Espíritu, Cristo es todo, iglesia. Cristo dijo: yo soy el alfa y el omega, soy el principio y el fin. Que no quiere la gente que le tuerza la palabra, que no quiera entender, eso ya es otra cosa. Pero la Biblia dice que Él es el principio y Él es el fin. Cristo es el Padre, le guste o no le guste a los testigos de de Jehová, le guste o no le guste, Cristo es el Todopoderoso. Cristo es el Padre. Cristo es todo. El Padre se encarnó en Cristo aquí en la tierra, iglesia. Ese es nuestro Cristo. Ese es nuestro Dios, hermanos. Iglesia, vamos a meternos a creer más en Cristo, iglesia. Creamos que cuando tomemos Santa Cena, no nomás sea por tomar, que no sea un rito como aquellos que nomás le dan la copita. No. Ahí hay mucho misterio en el pan, iglesia. ¿Estamos ahí? Denle un aplauso a Dios. Cristo es la vida. Cristo es la luz. Ese pan es la vida. Ese pan es la luz. Es la luz. Ese pan es la revelación para nosotros, iglesia. Cristo. Miren, vamos a leer. Váyanse a Mateo. Mateo 16. Estoy en Lucas. Mateo 16. Miren, le digo que Cristo es la revelación de la palabra, hermanos. Cristo es la luz de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué cree que Cristo le decía
a la gente: cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Por qué cree que decía eso? Mire, vamos a leer. Le decía: Cristo es la luz, Cristo es la revelación que se nos dio, el pan es la revelación que se nos dio. Jesucristo siempre peleó con religión, iglesia. O haga de cuenta, religión, levadura y pan. Si usted se fija, Cristo dice: cuídense de la levadura, que no sea de la contaminación de los fariseos, porque era la enseñanza. Y en Cristo no hay suciedad, iglesia. En Cristo todo es limpieza, luz, pureza. Por eso Él es la revelación de la palabra de Dios, iglesia. Mire, le digo, pan es la levadura, perdón, pan con levadura, esa es la religión. Pero el pan de vida, esa es la revelación, es la luz que nosotros tenemos. Espérenme un poquito, porque hoy apenas hace ratito hice esto, hermanos, y ando un poquito trabado aquí, ¿ok? Dice la palabra: Jesús es Jesús es la verdadera revelación de Dios. Fíjense, en Mateo le dije que 16, desde 6:5, vamos a leer el 5, ¿ok? Mateo 16:5, vamos a leer, dice: llegando sus discípulos al otro lado, se había olvidado ¿de qué? De traerle pan. Ahí salió algo de pan. Ok, estamos en Mateo 16:5, ¿verdad? Dice el 6: y Jesús le dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: este dice porque no trajimos pan. Siga leyendo. Entendiendo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe? ¿No entendéis, no tenéis pan? 9, dice: ¿no entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogiste? 10. Sígale. Ni de los 7 panes en 4,000. Amén, sígale. ¿Cómo es que entendéis que no fue el pan que os di? Vamos a leer el 12. Fíjese bien. Entonces, ¿qué? Entendieron que les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino ¿de qué? De la doctrina de los fariseos. Por eso le digo, la levadura, iglesia, viene siendo para nosotros la religión. Por eso Cristo les decía: guarden sus oídos de los fariseos y de los saduceos, no del pan que tiene levadura, sino la levadura que daña toda el pan o la masa. Mire, ¿qué es lo que nos contamina a nosotros, los que tenemos el pan de vida? La religión. Si usted supiera, iglesia, ¿no ha visto el video que subí? Todas las tonteras que hablan. Eso es el diablo cuando andan aquí las hermanas tocadas. Ese es el diablo, eso es satanismo. Mire, ¿sabe que son puros cristianos los que me están comentando? Cuando hablan grosería los quito, pero cuando hablan tonteras, ahí los dejo. Miren, me da tristeza, iglesia, y me hablan por Messenger, me mandan mensajes. Me da tristeza que los cristianos no tengan presencia del Espíritu Santo. Es una tristeza que las iglesias no tengan Espíritu Santo. ¿Y sabe por qué no lo tienen? Porque no lo quieren. Porque no creen en las manifestaciones. Porque ellos quieren que se manifieste a su manera. Y el Espíritu Santo, yo desde que comenzó el libro de los Hechos, es de locos. Hace loqueras en el Espíritu, nos hace hacer loqueras en el Espíritu. Porque Él es limpio, porque Él es la revelación, porque en Él no hay levadura, no hay religiosidad, no hay intelecto, no hay razonamiento humano, no hay enseñanza de humana sabiduría. Por eso el mundo no puede entenderlo. Porque el Espíritu Santo es de locos, le digo. Y que mire, por eso papi los deja que critiquen. Mire, ¿sabe
eso? Los saduceos y los fariseos. Los que saben Biblia. Cristo lo criticaban los bíblicos. Cristo le decía a sus discípulos: cuídese de la enseñanza de ellos, cuídese de la doctrina de ellos, porque le van a ensuciar su mente, iglesia. Cuídese de la enseñanza. Cristo se sale de ellos. Cristo metió el sistema del reino. Cristo se salió de la levadura, porque ellos nomás decían: la Biblia dice, y así se queda. Y nadie se podía zafar. Nadie podía violar lo que estaba escrito. Y créame, Cristo la violó varias veces lo que estaba escrito. Y Él lo escribió. Ahora, la Biblia dice que no, y la Biblia, pero Cristo hizo otras cosas que sí. Entonces sí la violó. Estamos ahí. Fíjense bien. Es triste, iglesia. Por eso salió este tema. Me da tristeza, iglesia. Gente tan preparada bíblicamente ignoran lo del Espíritu Santo. Lo critican. ¿Sabe qué me dijo? Me mandó un texto de voz. Me dijo: ustedes están endemoniados. Yo no soy pastor, pero me reprendiéndome. Yo le dije: ¿por qué dices que estamos endemoniados? ¿Dónde hayas el demonio ahí? ¿Sabe por qué? Porque ¿sabe qué me dijo? Me dijo: porque tus ayudas traen pantalón. Así que yo no soy el endemoniado. Los que traen pantalón. Adela, Adi. ¿Cómo ve la tontera con la que salió? Dígame, ¿qué hago? ¿Me pongo a alegar con ese niñote o lo ignoro? Oiga, ¿qué es que dígame? ¿Cómo voy a desperdiciar la unción, la presencia, nomás porque la hermana trae pantalones? Esa es una tontera de la más, una doctrina de porque es doctrina, eso sí es doctrina, pero el reino es diferente, iglesia. Yo le respeto la doctrina a cualquier pastor, porque la Biblia sí habla que la mujer no se vista, así habla, pero está hablando de 3.500 años hacia atrás. No estamos hace 3.000 años, no usamos la ropa que usaba Moisés. A ver, ¿por qué los que enseñan no se dejan la barba, van todos enfrenados, su cara de, usted sabe, sin bigote? Papi les dejó el bigote a ellos también y nadie trae bigote. Pero la mujer que llegue pelona se la comen. ¿Por qué no traen túnica? Si todos traían túnica, es que hay túnica de mujer o de hombre, no le hace, traes túnica, póngasela. Porque los árabes son religiosos, pero ellos se ponen túnica. Eso sí cumplen. Pero los niñototes, Señor bendito, perdóname. Yo soy anti eso, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque yo salí de una iglesia de esas. Y ahora me doy de tope. Pero es que la palabra, yo sé que la palabra es la palabra. Pero también estamos ahora guiados por el Espíritu Santo. Ya no nos guía la ley. Hay que buscar, no le digo que la ignoremos, pero ahora nos guía Espíritu Santo. Ahora nos guía el Espíritu, y ese nos redarguye. Si estás mal, estás mal. ¿Y sabe cuál es lo terrible? Que ese, si usted quiere creer eso le da. ¿Quieres? Eso le da. Es a cada ministro, lo que quiera el ministro, eso le da. Fíjese bien. ¿Por qué somos religiosos, iglesia? Porque queremos ayudar a Dios. Yo le voy a decir una cosa. ¿Usted cree que habrá algo malo para Dios? ¿Usted cree que Dios habrá algo malo que nosotros hacemos para Él? Mire, es que nosotros ofendimos a Cristo por nuestro pecado. ¿Quién dijo que lo ofendió? El que se llevó el problema es usted. Cristo, desde antes de que usted naciera, sabía que iba a fallar. Y sabía que Él iba a fallar en esto, en esto y en esto. ¿Yo no? Y no lo iba a sorprender eso. Por eso cuando usted le falló, ya sabía. ¿Usted cree que usted sorprendió a Cristo cuando usted le falló? No. El que va a llevar las consecuencias es usted. Pero Cristo no. Ni lo vamos a asustar, ni le vamos a ofender, ni nada. Cuando uno le falla a Dios, las consecuencias son de uno, no de Dios. Cristo dice: mira, mi palabra dice que no hagas esto, tú lo haces, la consecuencia es tuya, no yo.
Yo no tengo problemas, sí, te perdono, pero ya hubo consecuencias. Es que nosotros queremos ayudarle a Dios, miren, queremos ayudarle supuestamente porque la Biblia dice que no nos ponga zapatos, pues no nos ponemos zapatos, pero es que no estamos en los tiempos de Moisés. Le digo, miren, los primeros que me dijo una hermana, fíjense, me dijo una hermana que a ella la regañó el pastor porque se subieron con ropa negra al altar. Bendito Cristo de la gloria. Digo, ¿de veras? Sí, de veras. Le digo, ¿y verdad que el pastor se sube con su saco negro? Sí. No puedo creer esto, yo no puedo creer esto, iglesia. Hay mucha religiosidad en nosotros, iglesia. Mire, si alguien no se goza de la vida es el cristiano por religioso. Cuando todo es de papá, hay que saber usarlo, hay que saber gozarnos también. Entienda esto, iglesia. Pero nosotros tenemos la culpa. Dígame algo, usted va a hacer algo que sorprenda a Dios, no lo va a sorprender nada. Le voy a decir, métaselo a la cabeza. Papi le va a dar lo que usted quiera creer. Por donde usted quiera caminar, por ahí le va a dar. Él tiene infinidad de sabiduría por donde usted quiera caminar. ¿Quiere ser religioso? Ahí le va. ¿Quiere? Ahí le va. Por donde usted quiera, pero usted me va a rendir cuentas por la sabiduría que yo le doy. La sabiduría es un camino que usted quiere tomar, hermana. La sabiduría, por ejemplo. ¿Quieres sabiduría? ¿Por dónde quieres caminar? Aquí está mi palabra, te vas a guiar por ella. Pero depende de ti si vas a abrir misterios, si me vas a pedir revelación, lo que usted quiera. Pero yo quiero enseñar solo palabra. Ok, te doy eso. Si no buscamos los misterios de Dios, no nos los va a dar. Porque un misterio es algo que no conocemos. Un misterio es algo que usted va a destapar. ¿Cómo? A veces hay misterios que no están en la Biblia y hay que destaparlo, hay que descubrirlo. Por eso es un misterio, porque no sabemos qué es. ¿Estamos ahí? Y el único, decía Pablo, que nosotros somos ministradores de los misterios eternos de Dios. O sea que solamente los que traen el Espíritu Santo pueden descubrir esos misterios eternos. Que hay misterios en su palabra, sí hay, pero también hay otros misterios que el Espíritu Santo, por la revelación o la rema, se nos da y se atreve a creer. Miren, ay, es que no quiero hablar más, si no ya no va a venir. Hable, y después del domingo nomás tres aquí pelones. No. Yo le puedo hablar muchos misterios, hermano, pero no me atrevo, no por mí. Yo sé que Dios me delegó muchas cosas a mí, pero yo quiero, mejor despacito, vamos despacito, dijo que, ¿verdad que sí? Así que, iglesia, tenga cuidado de la levadura. Mire, le digo una cosa, la iglesia no sabe discernir la levadura con el pan de vida. ¿Sabe por qué? Porque está revuelta. Es más, le voy a decir una cosa, un pan con levadura está más rico. ¿Sabe por qué? Porque la levadura le va a hablar a su intelecto, a su mente, a su razonamiento. Y su mente le gusta y capta, oh sí, es que la Biblia dice, y sí dice. Y eso le capta su mente, su intelecto, su razonamiento. Y el Espíritu Santo le bota todo eso. Para que usted entienda la revelación del Espíritu Santo, tiene que decir, quítate intelecto, quítate razonamiento, para poder entender los misterios. Yo le hablo razonamiento a su mente, porque si le hablo lo que el Espíritu me habla, no lo entiende y se va a ir. Mire, ¿se acuerda que yo le digo que se me manifestó un demonio? Y se burló de mí, y se burló de los cristianos, porque me dijo, ustedes tienen un Dios tan grande, pero qué triste que no saben usarlo de su Dios. No saben ni le creen a la sabiduría que su Dios les da. Y eso me llenó de coraje. Por eso yo, con lo que venía de esas enseñanzas, yo rompí muchos esquemas religiosos de mí. Y ¿sabe qué? Yo batallo mucho con lo que mis primeros maestros me metieron a mi mente. Porque digo, ¿será cierto o no será? Porque la primera enseñanza que se le va a quedar es el primer maestro que tenga. Y si le tocó un maestro religioso, legalista, ya le hizo su espíritu así. Y llega la luz y no va a poder sacar. La luz es difícil que la luz saque
lo que usted razona, lo que está metido en su mente, porque ese es un espíritu de intelecto y de razonamiento. Fíjese bien, escuché un testimonio de un hermano que a él lo mismo le pasó, que se le manifestó un demonio. ¿Y sabe qué le decía ese demonio? Dice, ¿saben cómo agarramos a la iglesia nosotros? Con la teología, con el intelecto y el razonamiento. Dice, porque nosotros sabemos que el reino no tiene nada que ver con eso. Ahora, no es mala, no me malinterprete, porque el hermano es teólogo, el hermano, y se lo respeto de veras, pero quiero que entienda eso. Eso digo, no lo digo yo, es un testimonio, no sé si es cierto o no. Pero dice eso, que ese chango le digo, nosotros a los cristianos los sacamos así, les matamos el espíritu así, y se creen sabios, y sí, porque entienden Biblia, pero no mueven el reino. Por eso los apóstoles, fíjese, lea la vida de los apóstoles. Yo no voy a alcanzar a decir hasta que le rompa eso en su mente. Lea la vida de los apóstoles, y los apóstoles se salieron del Antiguo Testamento. Los apóstoles no enseñaron la Biblia, enseñaron textos como nosotros. Se agarran un texto y vámonos, y escribieron una carta. Cuando usted entienda el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, la hermana se puede parar aquí y puede dar palabra, y esa palabra puede ser sabiduría de aquí a 200 años, a 2000 años, como se la dio a Pedro, a Juan y a todos los apóstoles. Mire, nosotros estamos enseñando la revelación que se le dio a los apóstoles del Espíritu Santo, y la suya. Si el mismo Dios de ellos es el de nosotros, ¿me está entendiendo? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué estamos hablando de la misma revelación que les dio a ellos? Porque no queremos despegar para enfrente. Nosotros estamos para atrás, agarrados de una enseñanza de hace 2000 años. Porque la misma Biblia, perdóneme lo que le voy a decir, es una bomba de tiempo. La misma Biblia no nos deja despegar para allá. Y los apóstoles fueron lo que hicieron. Antiguo pacto de los profetas para atrás, se salieron y agarraron para allá y hicieron sus cartas. ¿Me está entendiendo? Y nosotros no, porque la misma iglesia no nos deja. Estamos ahí. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Haga de cuenta que eran los profetas de Malaquías para atrás, o de Malaquías, y ellos se salen al reino y agarran un poquito de aquí y siguen hablando y hacen su nuevo Biblia, que viene siendo el nuevo pacto. ¿Me está entendiendo? Pero ellos ya no siguieron con lo gesto, con la Torá ni nada. Ellos hicieron lo de ellos. Pero el problema de nosotros, iglesia, que nosotros estamos 2000 años atrás. Estamos con la misma revelación de hace 2000 años. ¿Sí o no? Pero es que se quedó todo escrito. No, en la Biblia. Pero nosotros tenemos un Dios que no tiene fin, entiéndalo, que no tiene límite. Nosotros era para que nosotros aprendiéramos con el Espíritu Santo muchas cosas, iglesia. Mire, lea las cartas de Pablo y se salieron del Antiguo Testamento. Pedro se salió también del Antiguo Testamento. ¿Sabe qué? De aquí en adelante era el amor, salvación y la cruz. Estamos ahí, bautismo. Pero nosotros tenemos lo de allá, lo de aquí y lo de acá. ¿Qué pasó? ¿Dónde está lo nuestro? Pablo escribió 13 cartas, supuestamente, ¿ok? ¿Y las suyas? ¿Qué no es el mismo espíritu? ¿Por qué me metiste aquí, Señor? ¿Qué no es el mismo espíritu de Pablo el que está con usted también? ¿Qué no el que le hizo escribir las cartas, la sabiduría que le dio Pablo y la revelación? ¿No es el mismo suyo? ¿Dónde está su revelación? ¿Dónde está lo que a usted le toca en esta vida? ¿Dónde está la enseñanza suya que le toca a usted, a Pablo, a Pedro, a Juan, a Jacob? Ya le tocó una revelación hace 2000 años, y la nuestra, ¿sabe? Como se lo vuelvo a decir, porque esto no nos deja despegar. Y la iglesia. Yo se lo aseguro que hay gente que se ha despegado de la misma iglesia. No, métase aquí. Agárrase de aquí, si no, no lo seguimos. Y tenemos que estar aquí. No nos queda otra iglesia. Ahora, este es nuestro libro, nuestro manual, está bien, nos lo dejó papi, sí. No le digo que esto es malo, entiéndame. Agárrenme por donde le estoy, lo que le quiero enseñar
yo no puedo dejar esto ni usted lo sabe, pero agárrame para que despegue un poquito más su mente y entienda cómo trabaja el reino de Cristo. Miren, todo el mundo critica el libro de Mormón. Ahí está más o menos, pero ¿sabía que ese libro de Mormón es lo que siguió en estos tiempos? ¿Sabía que ese libro de Mormón son las revelaciones supuestamente de estos tiempos? Léalo y se va a dar cuenta que lo deja, si tiene una mente con la que le estoy hablando, lo deja dudando. Porque ¿dónde quedó la revelación de los últimos 2000 años? ¿Dónde está el conocimiento si mi papá es el que tiene la infinita sabiduría? ¿Dónde quedó la revelación de 2000 años para acá? ¿Dónde quedaron los libros? ¿Dónde quedó lo que el Espíritu Santo sigue enseñando? ¿Dónde quedó la actualización de la palabra? Dígame. Yo no venía a hablar nada de esto, Señor. Yo venía a hablar del pan. ¿Dónde está la iglesia? No me crea, quédese con su enseñanza, pero déjele despierto sus memorias. Le digo una cosa, su mente conoce todo esto que yo le estoy hablando. Y le voy a decir una cosa, un buen maestro es el que le despierta lo que usted trae por dentro ya. Porque usted viene con la sabiduría integrada. Los buenos maestros son los que le despiertan su memoria espiritual, el espíritu. Mire, su espíritu conoce todo. Conoce todo lo que existe en el mundo espiritual y todo lo que existe en el mundo carnal. Pero sabe que nuestra naturaleza pecaminosa y caída nos cerró las memorias, nos cerró nuestros canales para que me entiendan nuestras señales con Dios. Mire, el libro de Enoc dice que Dios se enojó con los ángeles. No se enojó porque torcieron el ADN. ¿Sabe por qué se enojó? Porque les enseñaron leer los libros. Y por eso Dios no nos perdonó. ¿De veras? Dice que se enojó porque les enseñaron a leer libros. ¿Sabe por qué? Porque el diablo trabajó estratégicamente. Fíjese bien, si es cierto, vamos a poner si es cierto. Trabajó estratégicamente porque sabía que si los enseñaba a leer, ya no iban a tener una comunión directamente con Dios. Porque el diablo iba a meter teorías, otras teorías de él. Y enseñándoles a leer, de un modo o de otro los saco de con Dios, los desconecto de con Dios. Y ya no van a poder estar conectados. Ejemplo, este libro. Nosotros, para entender a Dios, tenemos este libro cuando nosotros conocemos a Dios. Pero no creemos, porque si viene el Espíritu Santo a darnos luz, lo reprendemos. ¿Qué no ve que a Pablo se le ocurrió? Que cuidado con los ángeles de luz, que el diablo se viste como ángel de luz. Esa palabra no es para la iglesia, esa palabra es para los hijos del diablo. ¿Cómo cree que su papá lo va a dejar que se le meta un espíritu de error? Lo que pasa es que cuando se le abre su mente comienza a hablar cosas que la iglesia no entiende ni conoce. Y para la iglesia dice el anticristo, hijo del diablo. ¿Me está entendiendo, iglesia? Papi, ¿por qué me metiste aquí? Yo no venía a hablar nada de esto. Iglesia, despertemos. Deje que el Espíritu Santo le recuerde lo que usted sabe en su mente. Ore por su mente. Dígale, despiértame mis memorias eternas. Porque hasta donde yo sé, Cristo vive en mí. Y si está ese Cristo, tengo que tener la mente. Pues mire, Pablo por eso habló misterios. Pablo estaba lleno de Biblia y dice que él agarró y aventó la Biblia y se fue por la enseñanza del Espíritu Santo. Pablo sabía más Biblia que nosotros, mucho más, y dice que la agarró y la aventó por estiércol. ¿Sí o no? ¿Sabe por qué? Porque él descubrió el misterio. ¿Y sabe qué? Pablo se quedó corto para nosotros. Debemos andar más arriba. Ahora tenemos más luz todavía que ellos. Porque mire, Moisés tuvo luz. Los profetas tuvieron más luz que Moisés. Papi tuvo más luz que ellos. Y los profetas más todavía por el Espíritu Santo. ¿Y dónde estamos? Miren, no le digo que es mala las enseñanzas bíblicas, entiéndame. Pero es triste que nos vayamos 3000 años atrás con Moisés.
No es malo, porque son muy buenas enseñanzas. Cuando nosotros podemos hablar con la sabiduría de Cristo 3000 años adelante, como los apóstoles. Mire, los apóstoles escribieron y todavía predicamos de ellos. Pero cuando usted se muera, ¿qué va a hacer? ¿Sabe por qué? Porque así venga lo que venga, la iglesia no le va a aceptar una carta suya. Porque los maestros ya les enseñamos que aquí está todo y no está todo. Yo le digo, no está todo. Un ejemplo, esto me gusta poner este ejemplo. ¿Dónde dice de la marihuana y el mundo está lleno de marihuana? ¿Cómo le hablo a marihuana a Biblia? Bueno, no le voy a decir que es pecado, no. De eso. Todo el mundo fuma cigarrillo, todo el mundo es marihuana y aquí no habla de eso. No está, hay muchas cosas que no están. Pero más, sin embargo, el Espíritu Santo, un consejo del Espíritu Santo, sí le puede romper esa maldición de drogadicción. Una reprensión por medio del Espíritu Santo, sí le puede reprender eso. Mire, ya me acabó el tiempo. ¿Estamos ahí? Denle un aplauso a Dios. Hermano, no me vayan a malinterpretar todo lo que les estoy hablando. Déjeme enseñarle nomás esto. Agárralo o deséchelo, pero tranquilo. Usted siga con lo suyo. ¿Estamos ahí? Mire, le decía, la levadura de los fariseos es la religión. Porque ahí lo dice Cristo. Se dieron cuenta que no era la levadura del pan, sino la doctrina de los fariseos. ¿Estamos ahí? Mire, la Biblia habla de pan desde el principio. ¿Se acuerdan con Melquisedec? Vamos con Melquisedec. Estaba hablando del pan, ya ni me acordaba del pan. Génesis ¿qué? 14. Génesis 14, 17. 18. Vamos a leer 17 y 18. ¿Está ahí? Vaya, ahora sí ya metas el pan. Hablamos de la levadura, ahora nos metemos al pan. Dice, cuando volvió de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma y a recibirle al valle de, ¿cómo dice? De Sabe, ¿verdad? Que es el valle del rey. El 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, ¿qué? ¿Por qué sacó pan y vino? ¿Por qué? ¿Quién es la figura de Melquisedec? Jesucristo, ¿verdad? Pero dice, fíjese, desde allá dice, sacó pan y vino. ¿Sabe qué hacía? Lo mismo que los apóstoles. Ministraban el pan y ministraba el vino. Por eso nosotros venimos de la línea de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. No es coincidencia que Melquisedec 2500 años más o menos atrás, o 1000 años, no era coincidencia que ya ministraba el pan y ya ministraba el vino. Es que en el pan y el vino hay misterio, iglesia. Mire, ¿se recuerdan de aquellos que se toparon a Jesús después que revivió el camino, cuando iban al camino de Maús? ¿Se recuerdan? Dicen que iban platicando con el Señor y no se daban cuenta. Y dicen que ardía su corazón, ¿verdad? Que cuando platicaban con el Señor ardía su corazón. Pero dice que llegaron a la casa y dice que partieron pan y vino. Y dice que cuando comieron el pan y el vino se le abrió ¿qué? El entendimiento y se dieron cuenta que era Jesús, y dice que se desapareció enfrente de ellos. El pan es la vida espiritual. El pan es la revelación, iglesia, Cristo. O sea, el pan es Cristo. Ese pan es la revelación, es la sabiduría y el conocimiento. Mire, ese Melquisedec es raro. Es raro ese Melquisedec porque, mire, vamos a leer esto allá. Rápido, váyase a Hebreos 7. Si lo tienes de él rápido, vete a Hebreos 7.1. Yo soy un poco más lento para la Biblia. ¿7.1? Sí, ¿ya lo tienes? Sí. ¿Lo escribió? Porque ese Melquisedec, oiga, rápido, rezo. Porque ese Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, oiga, que salió
tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Hasta ahí. Miren, ese Melquisedec, unos dicen que era el Señor Jesucristo, otros dicen que no. Lo único que dice la Biblia es que era semejanza, semejante al Hijo de Dios, o sea, semejante a Cristo. Pero no se le hace raro que Cristo ministraba el pan, o sea, Cristo era el pan y el vino. Y este hombre desde hace 1000 años más o menos atrás ministraba vino, ministraba a Cristo. Y dice, fíjese bien lo que dice el 3: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Entonces no queda otra que era una de dos, Cristo o el Padre. Pero era el mismo a la vez. Entonces este hombre enseñaba el pan y el vino, ministraba a Cristo desde antes. Yo le decía desde el comienzo, Cristo, hay muchos, decía que él era la puerta, decía Cristo que él era la roca que golpeó Moisés, también era Cristo. La piedra inconmovible, la piedra, mire, habla de muchas cosas Cristo. Mire, algo que me reveló el Señor, y le voy a hacer un tema de esto porque se me abrió apenas el otro día, del cordero que fue sacrificado en la Pascua, pero allá con Moisés. ¿Se recuerdan que Dios le dijo? Voy a terminar con esto, ya no le puedo dar todo, pero voy a terminar con esto. Se recuerda que allá en la Pascua Dios le dijo que mataran un cordero y pusieran en las puertas su sangre, ¿verdad que sí? Y hablando, estaba metido en ese que Cristo era la puerta y que no sé qué, que andaba por todos lados Cristo. El Espíritu Santo habla a mi corazón y me dijo, ¿quién crees que era ese cordero? Pues nosotros nos enseñaron que simbólicamente fue el cordero que se parecía como a Cristo. Y digo, no, era yo. ¿Cómo? Sí, todos esos corderos era yo. Porque la única sangre que respeta la muerte es la mía, no la de los corderos. Y yo fui, por eso dicen que Cristo fue inmolado 2 o 3 veces en la Biblia, fue muerto 2 o 3 veces. Una de esas muertes, dice bien, y esto apenas me lo dio ahora un día o 2 atrás, y me dice, todos esos corderos eran yo. Porque la única sangre que tiene poder para derrotar la muerte, acuérdense que iba a pasar ¿qué? El ángel de la muerte dice, es mi sangre, no la de los corderos. Le digo, pero ¿cómo era usted? Muchos, dice, yo soy omnisciente, omnipresente, yo estoy en todos lados. Y ese cordero, cada cordero de esos era yo. Yo no le puedo explicar mucho porque esto se me está abriendo apenas. No sé si me entiende lo que le estoy diciendo. Pero así me hizo entender, todos los corderos que murieron esa vez, era yo. O sea, todos en uno, no sé cómo decirlo, o yo en todos. Era yo. Me dijo, porque la única sangre que respeta la muerte es la mía. Y ya ve que comienza a darle textos del que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo y fue inmolado varias veces. Y yo digo, entonces sí es cierto, todos esos corderos, esa sangre de los corderos que era la sangre del Señor. Porque si podían dar en una piedra, dice Pablo que la piedra lo seguía, ¿verdad que sí? Imagínense, si andaba en una piedra, ¿cómo no iba a andar en un cordero? No se le hace raro que papi siempre nos amaba, nos hablaba como rebaño, manada pequeña, como animalitos. No se le hace raro. Yo tengo allá miren, Cristo le dijo a Herodes, le decían los discípulos, a Herodes te anda buscando para matarte. Y Cristo le decía, díganle a ese zorro, en el original es chacal, díganle a ese chacal que hoy y mañana yo echo fuera. ¿Por qué le dijo chacal? No sería al espíritu que estaba en Herodes. Porque Cristo no le andaba poniendo apodos a nadie, pero Cristo sí sabía el espíritu. Por eso a los saduceos y a los fariseos les decía, su padre, ustedes son hijos del diablo porque los deseos de su padre. Él le decía al espíritu que estaba dentro de ellos, él no le decía a la carne. ¿Me está entendiendo, iglesia? Padre, gracias. Aquí lo voy a dejar, iglesia. Me faltó darle más, me hubiera gustado darle todo, pero ya nos vamos. Me faltó mucho.
pero ahí después le damos del pan. Padre, he predicado tu palabra, Señor. Que entienda la mente, Señor, que tú tienes mucho pan, mucha luz, mucha revelación. Una vez estábamos en un en vivo. ¿Se recuerdan cuando les hablé de las... Se me vino a la mente del milenio, algo así? Que decían que el lobo andaría, que el cordero estaría con el león y el cordero con la víbora, ¿y se acuerdan eso? ¿Se recuerdan lo que me reveló? Ahora involúcrelo con Cristo, con esto que le dio el libro. Cuando papi me reveló, me dijo, es que la iglesia, el cordero es la iglesia. Iban a andar, ¿se acuerdan que a las tribus a uno le decía lobo y luego al otro le decía burro, no sé qué, asno de no sé qué, y al otro le decía coyote? Dice, es que ustedes se iban a involucrar con las 12 tribus de Israel. Por eso dice que el cordero andaría con la serpiente, y a uno también le dice serpiente, a uno de sus hijos de Jacob le dice la bendición que le da, le dice serpiente, a otro lobo, a otro asno. Por eso decía el Espíritu Santo, por eso me decía, ustedes por eso se van a involucrar con ellos, porque ustedes van a ser partícipes en el cielo con ellos, en el milenio. ¿Verdad que ahí agarra la Biblia otro rollo? ¿Me entendió? ¿Sí entienden el pasaje bro? Donde habla que el cordero andará con el león y con la serpiente? Pero ese león y ese lobo, esa serpiente, ese asno eran las 12 tribus de Israel. Vean en la bendición, me parece que está en Génesis 49 por ahí. Y ve a cada hijo de Jacob lo que le profetiza. Y involúcrese usted con ellos. Y verá que usted va a andar con un lobo, con un asno, con una serpiente y no sé qué más. Lo que dice la Biblia, por eso dice que nosotros vamos a andar, que el cordero andará con la serpiente y con el león. Son revelaciones que papi me da miedo. Que a lo mejor no las han descubierto los teólogos, yo no sé, pero el Espíritu Santo sí las está dando. Pero como la mente ya nos enseñaron la otra y es difícil creer a esto, pero léalo, lea eso y haga esto que le dije, verá que el Espíritu Santo le va a mostrar más cosas ahí. No sé por qué se me vino eso. Espíritu Santo, voy a orar. Deme la tableta para que traiga luz a nuestra vida el Espíritu Santo. Miren, si alguien ora mucho por la iglesia,